Dios te bendiga, iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi nombre es Anthony Rodríguez y te doy la bienvenida a este espacio, a este contenido, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Rey, Dios y Señor. En esta oportunidad estamos entrando en un bloque interesante y es que estaremos compartiendo la lectura, la palabra de Dios diaria, separada de lo que estamos haciendo en Noche de Bendición, que hemos tomado un poco el rumbo de Eso no es de Dios, y allí seguiremos tratando estos temas de actualidad, pero queremos separar la palabra de Dios para darle un poco más de tiempo, de tranquilidad, y así pues ves dos videos, no serán uno solo tan largo, así tiene más chance de poder escucharlo, meditarlo, y ya entonces en este espacio, en este bloque estaremos todos los días subiendo con la ayuda del Señor. Es un contenido de la lectura del día, lo que la palabra nos está diciendo, lo que la liturgia nos está invitando, y eso lo vamos a estar haciendo. Así que en las noches de bendición seguiremos exactamente igual. Solamente que ahora estaremos centrándonos en los temas de actualidad, las cosas que están ocurriendo, ya que van pasando muchas cosas muy rápido y necesitamos estar actualizados de lo que está ocurriendo en nuestra fe con estas batallas espirituales. El enemigo anda como león rugiente y tenemos que estar listos. Así que le doy las gracias a todos los que apoyan estos contenidos. Así que ahora tendrás un video más o menos el tiempo se mantendrá el mismo de lo que hacemos en el día a día, pero tendrás el texto, la reflexión de las lecturas diarias. Y recuerda que seguimos en este reto maravilloso de la Biblia completa un año. Eso no cambia. 7 de la mañana seguimos con este reto, con la ayuda y la gracia del Señor. Así que suscríbanse al canal, compartan los videos, sigan apoyando lo que estamos construyendo, que con mucho amor, con mucho cariño y con mucha pasión seguimos sirviendo a nuestro Dios a través de todos ustedes. Que mi buen Dios los bendiga. Gracias, muchas gracias, mucha oración por su flaco, su servidor, para que Dios me siga ayudando y nos siga iluminando a todos y guiándonos en este maravilloso camino. Así que vamos a ir de inmediato a la palabra de Dios en esta oportunidad. Iremos a la lectura del Sagrado Evangelio en este día de hoy y vamos a compartirlo para que lo podamos proclamar juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos va a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este tiempo maravilloso, tiempo de Pascua. Hemos iniciado y vamos ya por la quinta semana del tiempo de Pascua y nos estamos preparando en este tiempo de fiesta, de júbilo, de celebración, pues para la experiencia, el nacimiento, el júbilo de la iglesia que nace por la llenura del Espíritu Santo. Estamos preparándonos para esa gran fiesta que es el nacimiento de la iglesia, constituido aquel día de Pentecostés, y en estos tiempos, la iglesia de hoy, pues también nos preparamos para un nuevo Pentecostés en nuestros corazones. Este texto maravilloso de esta lectura que acabamos de escuchar, de San Juan capítulo 14, versículo del 21 hasta el 26, nos pone en contexto algo maravilloso. Dice que Jesús va a decirle a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Y quiero iniciar hablando de esto, de lo importante que es nosotros recordar de qué se trata la cristiandad, de qué se trata el catolicismo,
¿De qué se trata buscar a Dios? A veces creemos que se trata simplemente del conjunto de leyes, de mandamientos, mandatos que tenemos que cumplir, y también obviamente es parte de todo esto, pero nos olvidamos del corazón de todo esto. Nos olvidamos de la esencia, de lo medular, de lo indispensable, y es el amor a Dios. Toda la cristiandad se trata de un pueblo que se levanta enamorado de su Dios, siguiendo las huellas de su Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, el catolicismo consiste, iglesia, consiste en amar a tu Dios. Consiste en que Dios primero nos ha amado, que Dios envió al mundo a su único Hijo para salvarnos, y ser cristiano es ser un seguidor de Cristo. Pero no un seguidor de Cristo a regañadientes, no un seguidor de Cristo de manera de mala gana, no de manera enojada, no de manera gruñona, sino un seguidor de Cristo enamorado, un seguidor de Cristo jubiloso, un seguidor de Cristo alegre, un seguidor de Cristo que danza, que canta, que alaba, bendice y glorifica a su Dios. De eso se trata la cristiandad, que amar a tu Dios. Y Cristo dice que la manera de nosotros demostrar ese amor que tenemos por Él, pues se va a traducir, se va a manifestar ¿en qué? En aceptar sus mandamientos y cumplirlo. La manera de demostrar el amor a Dios es la manera que yo demuestro la obediencia, la aceptación y el cumplimiento a los mandamientos, estatutos de la ley de Dios. En estos tiempos hemos vivido y hemos estado hablando aquí en el canal de manera reiterativa de que hay gente que quieren establecer una forma distinta de amar a Dios, que se puede amar a Dios siguiendo los mandamientos de Dios, pero a ti como te dé la gana, haciéndolo a tu manera, como te guste, como te complazca a ti. Pero Cristo está diciendo que el que acepta sus mandamientos, no míos, no los tuyos, no los mandamientos que te has reinventado, los mandamientos de Cristo, el que acepta sus mandamientos y los cumple, porque no solamente es aceptarlo, no solamente es decir yo acojo la palabra de Dios, aleluya, es acogerlo, es aceptarlo y también cumplir con la palabra, con los mandamientos, con los estatutos de la ley de Dios. Ese, dice Jesús, ese me ama. En otras palabras, la manera de demostrar el amor a Dios es manifestando obediencia a lo que Dios ha establecido. Entonces yo pudiera decir que aquella gente que se levanta en contra, en desobediencia, en desacato, que quieren cambiar los mandatos de Dios, lo que Dios ha establecido como verdad revelada a su pueblo y a su iglesia, de esta manera estaríamos hablando de gente que, sin importar en la posición que se encuentren a nivel de jerarquía de la iglesia, simplemente son gente que quizás no aman a Dios. Porque amar a Dios, no lo digo yo, lo dijo Jesús. Amarlo a Él significa aceptar sus mandamientos. Y aceptarlo y cumplirlo. Y esto es importante que lo pensemos por un instante. Los hijos de uno, cuando van creciendo, pues hay cosas que ellos no están de acuerdo, cosas que le corregimos, que le decimos, que le hablamos, que lo exhortamos, y no están de acuerdo. Pero, ¿qué le enseñamos? Que tienen que obedecer a papá, tienen que obedecer a mamá, aunque no lo entiendas. Que tienes que obedecer porque todavía no lo vas a entender ahora, pero lo entenderás después. Que es por tu bien que lo estamos haciendo, que esta corrección, que esto que te quitamos, que esto que te restringimos, lo hacemos por tu bien, porque te amamos, porque queremos lo mejor para ti. Pero los muchachos no lo entienden. Y imagínense, cuando usted estaba pequeño, yo, que íbamos creciendo, pues hubiera un montón de cosas que nos restringieron, que nos prohibieron, que nos castigaron por aquella razón, y simplemente nos quitaban tal o cual privilegio, y uno se enoja porque uno no entiende. Pero eso no significa que el hecho de que yo no entienda deba desacatar, desobedecer. El amor a Dios, el amor a Jesús, es que aunque yo no entienda alguna de sus leyes, que crea gente que está obsoleta en el siglo XXI, que gente cree que la iglesia se tiene que modernizar si la iglesia quiere sobrevivir, que aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda, tengo que aceptar los mandamientos de Dios y cumplirlo, porque yo no estoy llamado a entenderlo. Estoy llamado a aceptarlo, estoy llamado a vivirlo, estoy llamado a practicarlo si amo a mi Dios. Entonces la crisis que estamos viendo poco a poco es una crisis de falta de amor a Dios. Porque el verdadero católico que ama a Dios no quiere cambiar la fe que el Señor estableció.
El verdadero católico que ama a Dios no quiere cambiar la doctrina, sino que comprende claramente lo que San Juan va a escribir, que el que lo ama a Él, lo va a aceptar a Él junto a su ley, a su mandato, a su voluntad y a su sagrada palabra. No tengo que reinventarme la rueda. Seré obediente al Dios que amo. Seré obediente al Dios que estoy enamorado. Entonces esto no se trata, iglesia, solamente de venir el domingo a misa, participar en una actividad, estar en la iglesia, estar en un rezo de rosario, estar en X o Y cosa. Esto se trata de lo medular, lo esencial, el corazón. Porque hay gente que creen que el catolicismo se reduce simplemente a estar el domingo en misa. Y esto es maravilloso y es importante, es parte de los mandamientos que tenemos que cumplir. Pero lo que va a llevarte a vivir de forma correcta los mandamientos, a aceptarlo, a acogerlo y a vivirlo, practicándolo en tu vida diaria, es amar primero a tu Dios y a tu Señor. Y como consecuencia de ese amor de Cristo que arde en tu corazón, entonces vas a practicar la ley de Dios con alegría y gozo todos los días de tu vida. En otras palabras, iglesia, el secreto de toda la cristiandad es simple. Se trata de amar a tu Dios. Nos vamos a envolver, a enredar en un montón de leyes, mandatos, mandamientos, estatutos, normas, reglas. Pero nada tiene sentido si le saca el corazón del amor a Dios. Para poder vivir en estos tiempos convulsos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que se levantan lobos disfrazados de oveja, es importante nosotros recordar que vino al mundo el Señor, que vino porque te ama, que vino a pagar la deuda de tu pecado y de mi pecado, de nuestros pecados, que pagando la deuda con el precio más alto, su propia vida, vino a salvarnos, demostrando el amor que tenemos en Él. Y lo único que Dios pide es que devolvamos aquel acto grandioso y maravilloso de amor, pues simplemente con amor. Porque aquella frase célebre que dice, amor con amor se paga. Dios te amó y te ama y te amará tanto que estuvo dispuesto a entregarlo todo hasta su propia vida para que nosotros mínimamente le podamos devolver a Dios con amor. Así que el catolicismo no es un grupo de gente tratando de reinventarse la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los mandatos de Dios para cambiarlo conforme a lo que el mundo está exigiendo. La iglesia de Jesucristo es aquella que enamorada de su Señor, es aquella que enamorada de su Dios, es aquella que amando a su Rey, es aquella que adorando a su Salvador, simplemente acepta sus mandamientos y los cumple. Y dice Cristo, el que me ama a mí, lo amará a mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. El que ama a Cristo contará con el amor del Dios Trino. Contará con el amor de la Trinidad Santa. El que ama a Dios, el que vive en el amor de Dios, contará con el respaldo del Dios perfectamente trino, del Dios completo. La plenitud de Dios se manifestará en nuestras vidas. Y es lo que esperamos, la manifestación del Dios que llega a nosotros, que llega y visita a su iglesia, que llega y llena a su iglesia, que llega y renueva a su iglesia, que llega y fortalece a su iglesia, que llegue y santifica a su iglesia a través de la venida, la llenura del Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces Cristo va a seguir hablando, respondiendo a Judas, no el Iscariote, a Tadeo. Dice, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que me ama cumplirá mi palabra. Este es el secreto de todo, iglesia. Lo que estamos viendo hoy en día es falta de amor de gente. Lo que estamos viendo en gente que quiere simplemente manipular, distorsionar, cambiar la palabra de Dios, es gente que le falta amor, que se centró tanto en las leyes, en la parte de lo visible, lo que tengo que hacer, que se le olvidó lo que no se ve, el amor que tengo que manifestar. El amor que tengo que tener con mi Dios, el amor que se tiene que manifestar, no en cambiar las reglas que Dios ha establecido, sino en vivir, en luchar, en santificarme, en fortalecerme para vivir la ley de Dios. ¿Y cuál es la buena noticia?
Porque hay gente que lo quieren vender, que es tan cruel que la gente tenga que practicar, vivir ciertas leyes que Dios ha establecido. Es tan difícil lo que Dios pide. ¿Sabe por qué creen que es tan difícil? Porque se les ha olvidado que no es con tu propia fuerza, que la lucha no es con tu propia fuerza, que cuando tú no puedes y me dice, Anthony, es que yo no puedo, te diré qué buena noticia me has dado. Porque no es con tu fuerza, es con la fuerza del Señor. O es que se nos olvidó Filipenses 4:13, y es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia, el problema de la sociedad de hoy es que quieren vivir la ley de Dios, pero sin Dios. Es que quieren cumplir los mandamientos de Dios, pero sin Dios. ¿Y quién te dijo que se puede vivir en Dios sin Dios? ¿Quién te dijo que se puede vivir en santidad del Espíritu sin el Espíritu? ¿Quién te dijo que se puede vivir ardiendo en el fuego del Señor si no tienes a Dios primero en ti? Iglesia, no se puede vivir la ley de Dios si sacas a Dios de tu historia. Pero hay gente, insisto, que están tan centrados en la parte religiosa, en la parte externa, en la parte de afuera, que tengo que cumplir, que tengo que hacer, que me toca porque soy católico, porque soy cristiano, porque tengo que hacer, para que la gente no piense, para que la gente no opine, y están luchando con su propia fuerza. Están cansados, están agotados, no encuentran qué hacer. La vida se le está yendo a la deriva, no tiene sentido, viven tristes, viven amargados. Son los cristianos que ves amargados en un templo, son los cristianos que ves enojados en la iglesia, son los cristianos que no bendicen sino que maldicen, son los cristianos que no saludan, parece que ladran. Esa gente que vive con un enojo por dentro te pregunta qué es lo que está pasando, qué es lo que les pasa, qué es lo que está ocurriendo, porque se les olvidó que no es con tu propia fuerza. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. ¿Sabe por qué la iglesia nos enseña, y el apóstol San Pablo va a hablar de ello, de que somos templo del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué somos templo? Por estas palabras que el Señor está diciendo. Porque el que ama a Dios se recibirá la llenura de la plenitud del Dios Trino. El que ama a Dios será llenado por el poder del Espíritu Santo. El que vive en el amor de Dios y manifiesta a Dios su amor puro, genuino y con todo el corazón, será lleno, se convertirá en morada del Espíritu Santo. Sagrario andante, será un sagrario que camina, un sagrario que porta, que transporta, un arca de la alianza que camina en medio del pueblo, de la sociedad, de la casa, de la familia, de los compañeros de trabajo. Pero para ello, insisto, lo primero es el amor a Dios. Así que te quiero hacer una invitación simple en esta oportunidad. Reduce un poquito el aspecto tan preocupante religioso de todo lo externo que tienes que hacer, y céntrate en lo primero, el amor a Dios. Enamórate de tu Dios. Ama a tu Dios. Deleítate en Dios. Derrítete en el amor de Dios. Empalágate del amor de Dios. Déjate sentir amado por Dios. Esto no se trata de ir mecánicamente a la iglesia. Esto se trata de ir a la iglesia, al encuentro con el amado, con el hermoso, con el bueno, con el todo santo, con el todo hermoso, aleluya, con el poderoso de Israel, con el resucitado, aleluya, con el todo santo, bueno, puro y perfecto Dios. Y cuando te enamoras de Él, vas a darte cuenta que simplemente es el resultado, la fidelidad a Dios, es el resultado del amor que le tenemos. No será una carga pesada vivir su ley cuando estás enamorado. No es una carga pesada vivir en la ley de Dios, en obediencia a Dios, cuando estás enamorado de Dios. Pero si se te fue el amor, si se te olvidó lo medular, la esencia, que hay gente que no lo saben, quizás es porque nunca se lo enseñaron, porque nunca lo escucharon, porque nunca lo aprendieron, porque le dijeron católico es ir el domingo a misa y hacer lo que quiera. Mentira, el catolicismo es vivir a Dios, vivir en su amor todos los días. El domingo vamos a misa, santificamos la fiesta, vamos los días de precepto, vamos a una actividad, vamos a un retiro, pero nos llevamos a Dios con nosotros, nos sentimos amados, manifestamos el amor. ¿Cómo? Cumpliendo su voluntad, haciendo su ley. Pero no es una piedra pesada cuesta arriba, como muchos lo quieren vender.
que vivir en la voluntad de Dios parece ser algo muy complicado, muy malo, muy tedioso. Mentira del diablo. Es mejor vivir en la ley de Dios que vivir en la carne. Es mejor vivir en obediencia a Dios que vivir en el pecado. Es más grato, es más placentero, es más feliz, te da más alegría, más gozo que vivir en la carne, iglesia. No crea las mentiras del enemigo, que parece que los felices son los que están allá afuera, literalmente viviendo una vida desenfrenada, embriagados, una vida completamente pecaminosa. Mentira, el gozo y la alegría está en vivir para tu Dios y Señor. El Papa Francisco decía este fin de semana que la verdadera felicidad, la felicidad que no perece, la felicidad que no se quita, la felicidad que no se marchita, la felicidad perpetua está en Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios vendrá a aquellos que le aman, los llenará, los santificará, los fortalecerá y hará de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, que podamos deleitar nuestro amor a Dios en el cumplimiento de su ley. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría, qué gozo, porque voy al encuentro con mi amado. Ya no es una cruz pesada ir a santificar la fiesta, es una fiesta. Iremos con gozo al encuentro del Dios que nos ama y nos espera de manera sacramental en la sagrada Eucaristía. Mis amados, que Dios los bendiga. Compartan el video, bendigan a otros y desde aquí me despido. Nos veremos en otros videos, así que Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos y que Dios nos selle con su amor y con su gracia y que este santo evangelio nos invite a recordar que lo principal en la relación con Dios para manifestar en la vida natural es empezando con el corazón. Entrégale el corazón a Dios, deja que se derrita de amor por Él y vas a ser un católico que vivirás en el amor de Dios. Las leyes de Dios se podrán cumplir porque no es con tu fuerza. Dios te dará su Santo Espíritu y el Espíritu Santo te llenará, te fortalecerá, te santificará y te hará vivir para Dios todos los días de tu vida. Y cuando falláremos, iremos corriendo a reconciliarnos con nuestro Señor a través del sacramento de la confesión. Que Dios los bendiga y nos bendiga a todos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta la próxima. Chao, chao. Dios te bendiga. Bye, bye.